¿Qué tal familia? Bienvenido al canal. Yo soy Miguel Ángel Martín, @neurofounder. Dejaré por aquí las redes para que podáis seguirme. Y bueno, bienvenido a esta martes. Joder, martes class. Además hoy es martes. Podría cortarlo, pero no. Hoy es martes class. Oye, pues mira, podría ser buena para hacer un episodio todos los martes de martes class. No hay mal que por bien no venga. Bueno, vamos a ver en esta masterclass qué es todo lo que nos influye a la hora de tener estrés. El estrés es uno de los bloqueadores para poder nosotros desarrollar acciones con lo que queremos conseguir y el estrés es la enfermedad del siglo XXI, es algo que nos influye a todos y más si está en el tema del emprendimiento. En el episodio anterior ya lo tratamos y hoy quiero verlo aún más en detalle con todas las partes de qué es el estrés realmente y cómo nosotros podemos reducirlo, cómo hay cosas, conductas inherentemente que nos ayudan a bajarlo y aportar el máximo valor posible. Y con esto todo como siempre digo, va basado en la profesionalidad, en datos, en mi propia experiencia, en lo que funciona sobre todo y en que apliquemos. Siempre con la perspectiva de Steve Jobs de poner un 20% que nos dé el 80% de los resultados. Vamos con ello. Os dejaré por aquí una carpeta con recursos de todo lo que tiene que ver en cuanto a mentalidad, gestionar el estrés, nuevas metas, todo este tipo de cosas de mentalidad y emprendimiento. Vamos con ello. ¿Qué es el estrés exactamente? Bueno, todos lo sabéis, básicamente es esa sensación de tener esa fatiga, ese cansancio extremo, de sentir que no llegamos a las cosas y aquí hay algo muy importante y es que muchas veces hacemos más ejercicio, entrenamos más, comemos mejor, pero no tenemos los resultados físicos que nos gustaría. Y esto tiene mucho que ver con el estrés. Grasa abdominal, ansiedad, depresión, memoria, masa muscular. ¿Qué significa todo esto? Que cuando el cuerpo está en esa situación de lucha o huida, interpreta que en el caso de la grasa abdominal tienen que guardar grasa para esas situaciones esto venía de cuando en las cavernas, las cuevas vivían en las cuevas, venía una época sin comida, una época de lucha, una época complicada y hacía que el cuerpo se inflamara, que retuviera lo que tenía porque posteriormente iba a venir una situación complicada. ¿Qué pasa con esto? Porque esto se relaciona que a veces hacemos más deporte, hacemos dietas, comemos mejor, meditamos, bla, 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 pero si tú sigues manteniendo tu estrés muy alto, el cortisol muy alto no te va a funcionar. Y todos seguramente habéis tenido un momento de la vida en que, coño, parece que estoy haciendo las cosas pero no funciona. Pues aquí está la respuesta, es por el estrés, por el cortisol. Problemas en la piel, pues se queda la piel más seca, va menos, literalmente pues, se hidrata menos, va menos sangre a lo que es la zona superficial de la piel, incluso se cae más el pelo por eso mismo. Y tema de líbido, pues tenemos menos ganas de tener relaciones porque estás literalmente en otra historia. Aquí veremos que puede ser, tanto en tener relaciones como en otras cosas, depende de quién, como el mantener un estado de estrés puede llevar a tener ese estado de ansiedad. Tú puedes querer salir de ahí con cosas placenteras como drogas, juego, sexo, lo que sea. Problemas de memoria porque la parte, lo que es la zona más antigua del cerebro, para que se entienda, está colapsada y ahí es donde se accede a través de la que participa en la memoria de trabajo y en la memoria a largo plazo y hay problemas pues de lo típico, se me ha olvidado esto, lo otro, no recuerdo el evento que sea. ¿Qué pasa cuando hay estrés? Y algo lo más importante para nosotros que no conectamos con la intuición.
¿Y qué es la intuición? La intuición es toda esa información que hemos procesado a lo largo de nuestra vida y que se ha guardado de alguna forma en nuestro cuerpo. Es decir, si ahora yo, por ejemplo, o sea, aquí alguien pues, saca en la ventana de enfrente a un vecino y pega un tiro al aire, o pega un disparo, a mí se me guarda emocionalmente todo lo que pasa. Bueno, emocionalmente, se me guarda en la memoria todo lo que pasa. Cualquier elemento decorativo que tengo aquí, aquí tengo unos auriculares blancos, la lámpara, lo que sea, todo se me guarda. ¿Y por qué? Porque de cara a futuro, para mi cuerpo poder evitar y protegerse de una situación parecida, yo he guardado este contexto muy bien. Pues a lo largo de nuestra vida, en situaciones que nosotros le hemos pasado mal, o no tan mal, pero han sido significativas, hemos guardado toda esa información. E incluso hemos guardado la información de otras que no han sido tan significativas, que han sido normales, pero la hemos guardado y se ha conectado eso. ¿Qué quiere decir? Tenemos neuronas, o sea, lo que hace que tu cuerpo lata es una neurona diciéndole cuándo tiene que latir, cuántas pulsaciones, si respiras más fuerte, más lento, más... que si respiras más fuerte, más lento, más seguido, lo que sea, descarga de adrenalina, todo eso. ¿Para qué? Para la acción. Toda esta información que va neuronalmente, el que va guiada neuronalmente también va al intestino, y hay estudios que se ha visto que el intestino guarda muchísima información. Es decir, que pasa algo a nuestro alrededor y se producen conexiones neuronales en nuestro intestino. Suena raro, pero así es. Por eso algunas veces a la hora de tomar algunas decisiones, pues si tiene ese presentimiento, esa corazonada, esa sensación, esa intuición de que conecta con nuestra parte interna, ya sea barriga, corazón, nuestro órgano. ¿Por qué? Porque esa información es bidireccional. Es decir, se ha guardado, se ha conectado en esos momentos que hemos guardado ciertas imágenes y lo hemos guardado tanto en el cerebro como en nuestro órgano. Y el nosotros poder acceder a toda esa información guardada, ¿qué nos da? Sabiduría. Una persona que ha vivido mucho tiene mucha sabiduría y el tomar una decisión con toda esa sabiduría es hacer uso de esa intuición que nos da pie a poder elegir y detectar cualquier mínimo detalle para tomar una decisión correcta. Eso nos ayuda a nosotros en nuestro emprendimiento para tomar cualquier tipo de decisión. Muchas veces las soluciones ya las tenemos realmente, pero no podemos acceder a esta intuición si nuestro estrés está por las nubes. Y ahora lo vamos a ver, porque nuestro cerebro en ese momento literalmente está secuestrado, colapsado. Bueno, lo vamos a ver aquí directamente. Esto vamos a suponer que esto es un cerebro estresado donde este es el cerebro más antiguo, aquí está la amígdala, ese centro emocional de nuestro cuerpo. Y aquí, se ve bien, ¿no? Y aquí cuando esto está sobreactivado, toda nuestra capacidad de conectar con la parte prefrontal del razonamiento y del resto de conocimientos, aquí se limita. Se corta literalmente, nos hacemos menos inteligentes. Todas estas conexiones, este es el cerebro sano, todas estas conexiones, todo muy a grandes rasgos, ¿no? Todas estas conexiones con nuestra parte prefrontal, la parte más desarrollada de cualquier animal, que nosotros la tenemos, el humano, es lo que nos da esa capacidad de abstracción y de raciocinio. Todas estas conexiones, y que eso es lo que nosotros consideramos inteligente, cuando estamos en ese estado de estrés tan alto, en ese estado de colapso o lucha o huida, si aquí por ejemplo ahora entra un león y me va a comer, suena muy típico, pero se va a ver muy bien,
¿Yo estoy pensando en otra historia de mi vida? No, yo en ese momento estoy con puro foco en esta situación y solo pensando en que si tirarme por la ventana o qué cojones hacer. A no ser que yo esté muy acostumbrado con la situación y que yo no entre en un pánico extremo, yo no voy a poder acceder a decir, ostras, sí, claro, tengo aquí tal herramienta que me puedo defender del león. No. O sea, no. Lo normal es que entre en ese estado de correr, de hacer lo que absolutamente sea posible y no te para a pensar en absolutamente más nada de tu vida pasada. Ni de cosas, ni de si has puesto una lavadora, ni de historia. Cuando nosotros vivimos en ese estado, nuestro cerebro, la parte del cerebro que actúa en ese momento del león o de una situación estresante de nuestra vida, de una llamada de venta, yo qué sé, hacer contenido, cualquier cosa que nos provoque estrés, una conversación con alguien, el cerebro que toca esas teclas es la misma zona, el mismo cerebro, el mismo monillo que mueve esos hilos, es el mismo que mueve cuando viene el león. Es decir, lo que provoca en nuestro cuerpo, los mecanismos que suceden son los mismos, el estrés. Entonces, por eso yo tengo que lo primero que tenemos que hacer es bajar ese cortisol y tomar lo que se dice esa atención, esa conciencia, tomar las decisiones desde la calma y desde la intuición y desde el raciocinio. ¿Y cómo se puede hacer eso? Desde una conexión plena con lo que nosotros sabemos y somos. Entonces, volvemos por aquí. ¿Cómo podemos nosotros realmente lo que estaba diciendo, el estrés que se produce, una sobreactivación de la amígdala y una interpretación de la realidad de lo más limitante posible, de que ahí vemos las cosas desde el miedo y somos hipersensibles a cualquier cosa que nos provoque miedo. Es decir, vamos a poner que está en nuestra... esto es una jarra vamos a poner emocional, y cuando hay estrés, joder, qué mal pinto. Y cuando hay estrés y algo que me agobia, luego otra cosa que me agobia un poco más, luego otra cosa que me agobia un poco más y otra cosa que me agobia un poco más, y lo voy manteniendo. ¿Qué pasa? Que cuando de repente me pasa algo y tengo que decidir, cuando tengo este estado emocional tan alto, tan sobreactivado, si algo me produce estrés o miedo o lo que sea, se multiplica. Lo típico de que vemos a alguien en el coche súper chalao perdido, que se estalla porque le pitan o cualquier historia así. ¿Por qué? Porque va con el estrés a tope y a lo mínimo salta. O cuando habla, uno de los síntomas es la irritabilidad. Cuando alguien está súper irritable, ¿por qué? Es porque tiene esa amígdala, ese sistema emocional totalmente por las nubes. Y ahí es la expresión que se conoce como no atiende a razones, porque es que literalmente no atiende a razones porque no está conectando con su parte del raciocinio, de la parte de abstracción. Entonces, ¿cómo vamos a tomar buenas decisiones si estamos en ese colapso? En un momento, vale, pero de forma continuada literalmente nos hacemos más inútiles y cada vez vamos deteriorando esas conexiones con nuestra parte prefrontal. Con el tiempo esto pasa en estados de ansiedad y en estados de depresión. Y con el tiempo nos vamos haciendo más débiles también, porque hay menos conexiones con lo que nos aporta o con lo que sabemos. Por ejemplo, alguien que mantiene ese estado de ansiedad muchísimo tiempo y se va quedando y va cada vez quitando todas esas conexiones que hay,
cuando vengan eventos importantes, todo ese conocimiento y toda esa parte de poder pensar con más cabeza fría, que se llama, va a ser mucho más difícil. No va a poder acceder a esa memoria de forma más útil y de forma más rápida. Entonces, aquí lo que digo es ese estado continuado de alarma huida, sensación de culpa, indefensión. ¿Por qué? Porque no estamos consiguiendo lo que queremos. El estrés básicamente ocurre, y esto me acuerdo que lo decía mucho Hermosi, es que si tú estás quemado por tu trabajo es porque no estás consiguiendo nada, no estás consiguiendo las cosas que tú quieres. Si nosotros nos sentimos realmente deprimidos o realmente sobrepasados por la situación es porque, uno, no tenemos esa convicción de poder hacer frente a eso y porque no estamos consiguiendo las cosas que nos gustaría, y no tenemos tampoco puesta la mira en poder aguantar, entender que eso es una habilidad y que también se aprende con el tiempo. Esto relaciona mucho con lo que dije en el otro vídeo, en tener un porqué lo suficientemente significativo que ponga tu interpretación de los hechos que esos fallos, esos errores que vayan viniendo no multipliquen tu estrés, no los veas como un león, un tigre que te va a comer y que te va a arruinar, que todo va a salir jodidamente mal. Si tú tienes una interpretación de los hechos constructiva, sabiendo que esto es una habilidad, que lleva tiempo, que es largo plazo, que se construye poco a poco, que si te dicen que no, ya estás más cerca del sí, todo eso hace que tu interpretación para que sobre el estrés, sobre tu miedo, no se multiplique y no vaya a más, y hace que tú puedas ser más resiliente, puedas avanzar más. Si yo tengo un fallo, me dicen que en una llamada de venta, me dice que en un cliente no sale bien una cosa, pasa no sé cuánto con mi pareja, si yo a todo esto que me pasa le doy una interpretación negativa de miedo, lo que hace es que multiplica la sensación de pánico que tengo y no puedo seguir, no puedo continuar, no puedo tomar mejores decisiones. Y ahí es cuando se produce esa sensación de burnout, esa sensación de quemarnos, de sentirnos quemados. Entonces, ¿cómo podemos nosotros bajar ese estrés? Uno, dándonos entendimiento, comprendiendo qué estamos creyendo y qué no, que nuestras creencias seguramente están mal formuladas, y entender cómo se construye la realidad. Y aquí quiero hacer mención seguro que todos conocéis la metáfora de la cueva de Platón, lo de la sombra y tal. Y es que es literalmente así, o sea, cuando pasan cosas en nuestra realidad y nosotros vemos las sombras como si fueran demonios, nos sentimos indefensos, nos sentimos perdidos, nos da cada vez más miedo y sentimos que no podemos actuar. Cuando nosotros aprendemos ese entendimiento, Platón no lo llamaba la dialéctica, pero bueno, ¿me entendéis? Ese creo que era Aristóteles, pero bueno, cuando nosotros aprendemos ese entendimiento, esas leyes de cómo crear nuestra realidad, ahí nuestro entendimiento sobre lo que ocurre es diferente, nuestra percepción y a lo que nosotros achacamos las cosas y cómo podemos mejorarlas es muy diferente. Si yo tengo claro en mi mentalidad como emprendedor que todo lo que viene es una habilidad, es un momento de aprendizaje y aprovecharlo para poner foco en cómo yo puedo mejorar, esa creencia inoculada en mi mente me va a facilitar muchísimo más en no entrar en ese estado de pánico ante cualquier cosa que pase. Y ese estado de pánico lo debemos de evitar con todo. Por eso está tan de moda que si lo de dejar ir, que si lo de dejarlo estar, que si no sé cuánto, que si fluye, que si bla bla. Va en esa misma dinámica, va en esa perspectiva. Cuando busquemos la forma que sea, o a través de la metafísica, a través de esto es una forma más de entendimiento de la realidad. Si a alguien le sirve más otra forma de entendimiento de la realidad, adelante.
pero cualquier forma de entendimiento de la realidad y de construir la realidad que a nosotros nos dé mejor entendimiento y percepción de lo que hacemos, de lo que somos y de lo que queremos, y nos dé más paz para poder actuar con más intuición, con más inteligencia, con más poder de abstracción y de poner acción, eso es lo que nos sirve. Entonces, a mí me da igual que estés de acuerdo conmigo o no, pero simplemente busquemos la forma en la que nosotros nos sentimos cómodos y podemos darle entendimiento y crear nuestra realidad. Aparte de esto, inherentemente podemos tener una serie de hábitos que bajen todo este cortisol, que bajen todo este estrés. Hay cosas que si nosotros las hacemos, igual que hay cosas que inherentemente nos causan mal, poner la mano en el fuego te quema, tener una discusión con una persona que no te aporta nada y te mete en un bucle, te quita mucha energía, te mete en un bucle de negatividad, lo empiezas a ver todo peor. En fin, todo este tipo de cosas que nos quitan energía y son malas para nosotros, también hay otras que inherentemente nos ayudan. Y luego lo vamos a ver cómo crear un sistema de hábitos, porque aquí la clave es tener tu propio método y sistema de hábitos para ver qué acciones exactas transformadas en hábitos te ayudan a crear la realidad que tú quieres crear. ¿Qué reduce el cortisol? Exponerlo a la naturaleza, porque históricamente, a no ser que tengáis alergia y mierda de esas, y así, la naturaleza nos da un mensaje de que cuando hemos estado en la naturaleza y disfrutado de la naturaleza y visto un atardecer o lo que sea, era un momento de estoy a salvo, estoy tranquilo. Entonces eso lo interpreta mi cerebro como que estoy tranquilo y baja cortisol y aumenta serotonina y aumenta esa calma. Recuerda que lo que buscamos siempre, siempre, siempre es mantener nuestra calma abajo y mantener nuestra carga cognitiva también lo más baja posible. Por eso, una de las cosas, mi antiguo jefe, Sergio y Juan, los de Tengo un Plan, llevan 1 año y pico vistiéndose con camisetas de blanco y negro porque no quieren, querían quitarse esa carga cognitiva de si vestirse de una manera o de otra, simplemente elegir, oye, pues me pongo una camiseta blanca o negra, fin de la historia. Esto lo podéis ver también con Pablo Motos. Pablo Motos va todos los días en exactamente igual, camiseta negra y vaqueros y zapatillas negras antes del programa y en el programa exactamente lo mismo, pero con camisa blanca. Y esto lo hacía alguien más, bastante famoso históricamente, pero no caigo. Pero bueno, propósito altruismo, ahora lo veremos, el crear creatividad, o sea, cuando yo históricamente también hemos tenido tiempo de hacer pinturas rupestres en la cueva, tal, o hacer cualquier cosa que tenía que ver con el arte, de crear, también era un momento de estoy a salvo, voy a crear, voy a hacer. Entonces en ese momento hacemos esa expresión emocional también a través de lo que creamos, a través de que algo es nuestro y que lo expresamos a través de ya sea la escritura, el arte, el baile, lo que sea. Nuestro cerebro interpreta que estamos a salvo y baja. Tribu, conexión profunda y significativa. Tener personas a nuestro alrededor que en las que sentimos muchísima confianza, somos nosotros mismos y son relaciones realmente significativas, nuestro cerebro también interpreta que está a salvo y baja de nuevo ese estrés y ese estado de alerta. Bloquear, lo que buscamos nosotros, que es bloquear ese estado de alarma y enfrentar el miedo, poner límites y expresión emocional. Relacionado con el propósito del altruismo, ser útil, amor, oxitocina, bla, bla, bla. Por cierto, una de las cosas que también baja muchísimo, los que tenéis pareja, dormir con tu pareja, dormir cerca de esa persona, aumenta la oxitocina muchísimo por la noche. Es un factor de protección muy fuerte. Los que dormís separados es complejo, a no ser que tengáis hijos tal por un momento concreto, vale, pero a poco que podáis dormir con vuestra pareja. Para los hombres, cuando tenéis hijos, en los primeros meses de vida,
si dormís siempre con vuestro hijo o vuestra hija, vuestra testosterona baja. Y os lo podría contar aquí un rollo macabeo, pero bueno, que tengáis en cuenta que vuestra testosterona baja y que si veis que, porque vuestro estado, o sea, que es totalmente de cuidado a esa persona y a vuestra mujer, o sea, de repente la atención se vuelca única y exclusivamente en cuidar de esas personas, no tanto en ese estado de lucha, huida, tal o acción masiva, sino que se vuelca totalmente en esa atención. Entonces, si notáis una bajada de testosterona fuerte de esa energía, pues que tengáis en cuenta que es pues por dormir con vuestro hijo, que es precioso, pero que ya cada uno que elija cómo puede equilibrar eso si es que le afecta. Y propósito o altruismo, el hecho de sentirse útil cuando nosotros vivimos en comunidad y nos sentimos útiles y sabemos que estamos aportando a otras personas, históricamente también nos sentíamos a salvo porque sabíamos que éramos personas significativas dentro del grupo, íbamos a estar protegidos y estamos bien, y se ha visto que es un factor de protección con muchísimos estudios, un factor de protección muy alto, de los más significativos, sino el que más de factor de protección de resiliencia, de poder aguantar casi cualquier cosa cuando hay un buen motivo para poder sostener esas acciones. Es decir, en personas que han estado en depresión profunda, cáncer, o sea, este tipo de situaciones clínicas extremas, se ha visto que cuando hay esa acción altruista y un porqué que se relaciona con lo que hablé en el anterior vídeo, ¿por qué hago algo yo? ¿Por qué lo hago? ¿Qué me aporta a mí exactamente? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Cuál es esa realidad que de verdadmente yo quiero conseguirla? Cuando yo tengo muy claro qué realidad quiero, si lo tengo muy claro y es muy significativo, va a hacer que yo aguante muchísimo, me va a hacer muy resiliente. ¿Por qué? Porque me va a dar lo que decíamos, esa atención y percepción de la realidad hacia que yo pongo el foco en eso que yo para mí es significativo, no en esto que me pasa tal, que no sé cuánto, que es malísimo, no. Yo cuando tengo muy claro ese foco, y esto obviamente me va a afectar y obviamente me puede hacer cero gracia, pero practicar el poner esa atención y hacer esa percepción a lo que para mí es relevante y dónde yo quiero llegar, hace que esas creencias, esa reformulación de la realidad baje muchísimo ese estrés y esa sensación de estado de alerta. Un ejemplo muy claro, imaginaros que nos vamos de ruta con la bici y empezamos en un llaneo y de repente llegamos a un puerto de montaña y llegamos al kilómetro 2 y, o sea, si habéis cogido la bici es que, o sea, todo depende de cómo formulemos la realidad. Varias opciones que pueden pasar. Llegamos al kilómetro 2 del puerto y de repente estamos reventados, pero reventados porque hemos ido con el típico colega de que iba a tope y tú vas reventado y queda un kilómetro al 15%, o sea, queda un kilómetro que te mueres. Y es agosto. ¿Qué haces? O sea, te bajas de la bici, te echas agua y dices, me voy a mi casa. O sea, yo no, ¿para qué cojones voy a aguantar yo esto? Pero va otra parte que puedes hacer, pues vas con un montón de colegas, sabes que cuando llegues os voy a beber una cerveza, os voy a beber un agua, vais a echar un rato de puta madre, hay un río allá arriba fresquito, está, yo qué sé, unos colegas allí con una barbacoa de puta madre en un sitio increíble. Y dices, bueno, no es para tanto, ya está, estoy aquí tal, me voy a echar agua, voy a mi ritmo, sigo para arriba, ya cuando llegue arriba ya descansaré. Si total, yo llego allí, llego a la piscina, el río, la barbacoa. Pones atención en eso. Pero si tú no sabes que está ahí arriba la barbacoa, ya antes de ni siquiera subir, no lo intentas. No lo intentas. Entonces vamos a crear esa realidad para nosotros imaginarnos qué hecho tenemos ahí arriba que nos puede motivar, que es significativo. Si a mí me dicen de repente, oye, no, que es que arriba tal,
Ah, perfecto. Oye, que es que si vas a subir, si subes, te vas a crear una autodisciplina contigo que te va a llevar en tu vida muy lejos porque va a aguantar muy bien la resiliencia y porque esto te va a forjar el carácter inquebrantable que necesitas para emprender, para crecer, para hacer y para llevar tu vida a cabo, porque la vida está llena de mierdas. A lo mejor si en ese momento te lo explican y te dicen, oye, aguanta este putísimo kilómetro como sea, porque esto es para fortalecer tu cabeza, y que aquí la barbacoa eres tú mismo, de crear un carácter realmente fuerte, vamos con ello, aprieta, échate agua, cómete un gel o lo que sea y vamos para arriba. Siempre, 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 por eso se habla tanto de las creencias, es que yo creo que significa esto para mí. ¿Dónde pongo la atención? Pongo la atención en lo malo o en lo bueno. Pongo la atención donde lo que yo quiero conseguir, pongo la atención en lo que para mí tiene significado. ¿Por qué? En este último caso, cuando yo digo, esto lo voy a hacer por mí, para crear este carácter, esta autodisciplina, este sentido, se lo he dado yo. Se lo he dado yo. Este propósito se lo puedo buscar yo para decir, esto es una oportunidad de forjar mi carácter para esto, para aprender yo a cómo gestionar el sufrimiento, a cómo gestionar, aprender a la bici, bla, bla, bla. Es una habilidad, es un problema para aprovechar, para ver cómo yo puedo gestionarlo. Perdona que se ha cortado, que me han llamado los de Amazon, que me han traído Burlando al Diablo. Me han dicho que es un librazo, súper recomendado, ya lo diré. Bastante gordete, 500 páginas. Poca broma, pero bueno. El caso, chicos, que el significado, la creencia, a dónde nosotros achacamos las cosas, esa percepción que hacemos de la realidad que queremos y cómo podemos facilitar todo esto, teniendo muy claro, inoculándonos en la mente a fuego la realidad que nosotros queremos tener y la interpretación que vamos a hacer de las cosas. Tenerlo muy claro, porque lo fácil va a ser estar aquí. Y estar aquí es, vamos a poner con mucha imaginación que este es nuestro árbol neuronal y estos son las acciones, los pensamientos. Nuestros patrones emocionales y nuestros patrones de pensamiento se forman igual que las acciones, que los hábitos. Es decir, montar en bicicleta es conectar esta neurona con esta neurona, con esta neurona y con esta, y nos da montar en bicicleta. Millones de neuronas, ¿no? Es un patrón de pensamiento de esto es malo, porque me hace tal, porque no sé cuánto, porque yo creo que tal, porque no sé qué, se conectan esta neurona. Y esto lleva aquí conectado muchísimo tiempo y está conectado con un montón de otras creencias más y con un montón de mierdas más. Entonces, ¿cuál es la única opción? La opción que yo tengo de parar aquí. Primero, poner atención, que es donde empieza mi mierda de comportamiento. Es decir, vale, empieza aquí. Esto es lo que me está ocurriendo. Y esto también es lo que me pasa mal. Y esta también tal. Vale. Y yo voy a ver cuál es la opción, cuál es lo que yo realmente quiero, qué es lo que yo quiero. Esto, vale, pues yo voy a inocularme cuál es esta realidad. Esta realidad nueva, esta realidad nueva, esta realidad nueva, esta realidad nueva y esta realidad nueva. ¿Y qué son las manifestaciones? ¿Qué es la visualización exactamente? Pues la visualización es escribirme, tener muy claro esta realidad y experimentar la emoción desde la calma, desde la gratitud, lo que yo sentiría en esta situación. Es decir, si yo quiero vender más, ¿cómo me sentiría yo si vendo más? Perfecto, pues desde esta calma, visualizar qué es exactamente lo que yo quiero, pero tenerlo claro. Y esto es lo que promueve el factor neurotrófico, que es lo que promueve la plasticidad neuronal. Y la plasticidad neuronal es lo que nos permite crear literalmente el cambio en las personas, crear literalmente un
nuevo cerebro sano, que siempre vamos a tener que estar pendientes de esto, porque esto se ha formado desde que tenemos uso de razón y ha estado ahí muchos años. Pero vamos a hacer generar estas nuevas redes neuronales a partir de este factor neurotrófico que se da con un porqué muy claro, con esa emoción positiva. Y aquí es cuando se producen los cambios fisiológicos reales muy fuertes, tanto, incluso físicos, por esto de que es bidireccional el cambio, esto lo veremos en otro vídeo, y a través de nosotros tener muy presente esto, lo repetimos, lo vemos, lo visualizamos, y un ejemplo muy claro es que se hizo un estudio con personas, con dos grupos muy grandes, que uno iban 3 días a la semana a hacer ejercicio durante 2 horas y tuvieron una ganancia muscular de un 40, 40 y pico %, y luego otro grupo iba también esas 3 días a la semana, 2 horas, pero solamente a imaginar y visualizar que hacían esos ejercicios. ¿Y qué vieron? Que hubo una ganancia muscular del 12%. Esto es muy loco. Es decir, visualizar esto hizo que esta red neuronal, que este cambio físico, que incluso este músculo que se tenía que formar, se formara en un 12%. Es decir, si yo, ponte que imagino hacer windsurf, e imaginarlo cada día, porque el aprendizaje vicario, el aprendizaje a través de lo que vemos, existe desde siempre y eso se sabe que es así, pues a través de la imitación, el solo hecho de imaginarlo produjo un 12% del aumento de la masa muscular. Entonces, visualizar esta realidad diariamente nos va a ayudar no solo a liberar ese factor neurotrófico para reconexionar todas las fibras necesarias con nuestra corteza prefrontal para generar todos esos nuevos aprendizajes, sino generar esta forma de ser, forma de ser que sostiene la realidad. Es decir, vamos a crear el carácter, vamos a crear la persona que es capaz de tener estos resultados a través de tenerlo presente. Y digo más, el tener presente esto no solo hace que ocurra esto, sino que hace tener presente, como comenté en otro vídeo, en nuestra corteza reticular, tener presente y ser sensible a cualquier cosa que esté relacionada con ello. Es decir, si me quiero comprar un coche rojo, de repente veo todo lo que tiene que ver con coches, que si las ruedas, que si tal, que si esto, que si lo otro. O sea, predispongo a mi cabeza a detectar cualquier cosa que me ayude a alcanzar lo que yo quiero. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, un placer, nos queda muchísimo por dar caña, quedan muchísimas cosas, dejaré por aquí, como digo, la carpeta con los recursos, escribirme si queréis más información directamente por Instagram, @neuro.founder, y nos vemos familia, feliz semana.